los aspectos jurídicos que tienen que ver con la lucha contra la criminalidad organizada en particular es la llamada extinción de dominio. Pero esto ha dado lugar a un gran debate entre quienes sostienen que es indispensable que esta figura quede fortalecida en nuestro sistema penal para evitar que narcotraficantes, sicarios, extorsionadores puedan transferir a sus allegados los bienes adquiridos con su actividad criminal. Y por otra parte hay abogados, juristas que sostienen que esta figura, tal y como está redactada en nuestros códigos, favorece que se cometan abusos porque se toman decisiones sobre personas que no han sido condenadas. Para aclarar esta disyuntiva, hemos invitado al fiscal adjunto supremo titular, Mirko Cano Gamero, quien es el fiscal responsable, coordinador del área de extinción de dominio en el Ministerio Público. Fiscal Supremo Mirko Cano, muchas gracias por estar acá y muy buenas noches. Buenas noches, fiscal adjunto supremo, para que no digan que me estoy arrogando un cargo que no tengo. Bueno, en todo caso, explíquenos, usted tiene 22 años en el Ministerio Público, el tema lo conoce teórica y prácticamente. Explíquenos qué es lo que está en juego con esta ley que debe ser sometida a una segunda lectura en pocos días. Recordemos que la extinción de dominio se dio en mérito a unos convenios internacionales, Palermo y Mérida. Es decir, el Perú suscribió estos convenios, son parte de nuestra Constitución y por tanto se dio la ley de extinción de dominio, algunos llamados en otros países pérdida de dominio, ¿no? O decomiso. Pero bueno, en nosotros es extinción de dominio. ¿Qué significa esto? Nosotros atacamos las grandes organizaciones criminales a los bolsillos de las grandes organizaciones criminales, es decir, aquellas personas que cometen delito de narcotráfico, lavado de activo o lo que es corrupción, contrabando, etcétera, ¿okay? Y tienen grandes ingentes de dinero que lo pueden depositar e ingresar al circuito económico. Nosotros atacamos ello. ¿Qué hacemos? Simplemente aplicamos una medida, ¿no?, cautelar y a efectos iniciamos un proceso de extinción que dura un promedio. Cautelar quiere decir que es provisional, que si la persona no es condenada, reviene a él los bienes en el estado en el que le fueron Claro, tomados. Diferenciemos el proceso penal y el proceso civil. Recuerde que la extinción de dominio nace de un proceso penal. Se es comunicado a los fiscales de extinción de dominios que su carácter es patrimonial, atacar el patrimonio ilícito que ha ingresado a esa organización. ¿Con efectos de qué? De que el Estado no ingresa al patrimonio, no afecte la economía y el Estado pueda absorber ese dinero ilícito. ¿Para qué sirve eso? Se reprocha a la figura? ¿Por qué hay tantas voces que se han elevado para sostener que la formulación de la extinción de dominio puede cubrir arbitrariedades? Yo creo que no cubre arbitrariedades. Lo que pasa es que creo que algunas personas se han sentido dolidas, porque, ojo, el sistema de extinción de dominio en el Perú es exitoso, inclusive más exitoso que Colombia. Nosotros tenemos mejores resultados en recuperación. En términos monetarios. 160 millones de dólares en 5 años. 229 millones el año 2024. Imagínense. Soles. Está contando en dólares, claro. Ya, por 5 años. Pero estamos seguros que ese dinero que ha sido extinguido de la propiedad de quienes se lo procuraron, ese dinero o ese patrimonio, en todos los casos corresponde a personas que han merecido condenas? Merecido condena. A ver, partamos de algo. La extinción de dominio a veces no puede parte de un delito. Imaginemos lavado de activos o tráfico de drogas, ¿ok? Se condena a la persona, pero esta persona ha transferido a un tercero el bien. Esta persona no ha sido procesado ni condenado por tráfico de drogas, ¿ok? Y nosotros, extinción de dominio, sigue ese bien. Lo recupera y lo incorpora al Estado. Es decir, porque el delincuente, ¿cuál es la lógica del delincuente? Cuando comete delito tiene dos opciones, o gana o pierde. Sabe que si gana va a tener dinero y si pierde va a ir al penal, pero cuando va al penal no quiere perder el dinero. Nosotros atacamos el bolsillo de ellos. De acuerdo, pero ¿qué pasa con las personas a las cuales se les ha aplicado la extinción de dominio y no son condenadas al final de su proceso? Pero la norma es clara, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que haya por prescripción, como ocurre. Sí. Pero el hecho ilícito, el artículo 70 de la Constitución no habilita que un dinero o un bien ilícito sea incorporado a la economía nacional de forma Pero ilícita. Hay que probar que ese patrimonio es ilícitamente adquirido. Para eso se sigue el proceso de extinción de dominio, un proceso donde le va a decir, señor, si usted ha adquirido válidamente, tiene que demostrarlo, porque es un proceso patrimonial, no es penal.
Por eso algunos dicen, no, se afecta lo que es la presunción de inocencia. No estamos en derecho penal, es un derecho patrimonial. ¿Y por qué no se aplica la figura de la incautación cautelar Claro. en vez de hacer una extinción de dominio propiamente tal? Las medidas que aplicamos, mayormente ahorita estamos utilizando mayormente la inhibición. Es decir, la posibilidad de que no pueda vender el bien, pero lo tiene bajo su cuidado o bajo su dominio. ¿Ok? Entonces, una vez probado la demanda de extinción declarada fundada, recién procedemos pues, a la incautación y el remate. Se hacía también proceso de incautación. Hay procesos en que se tiene que hacer incautación. El juez, el fiscal analiza cuál es la estrategia para poder llegar al bien. ¿Por qué? Porque los delincuentes, cuando saben que le están haciendo un proceso, lo lógico, ¿qué hacen? Desaparecen el bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Incautaciones. ¿Cuál incautamos? Mayormente lo que son vehículos, barras de oro que se depositan en las cuentas del banco. Inmuebles, Inmuebles. y cuentas bancarias. Claro, claro. El dinero es depositado en el Banco de la Nación, está ahí. El oro también en el Banco de la Nación. Los inmuebles son inhibidos a través de registros públicos, a través de una medida para que no puedan ser vendidos. Porque lo bueno del inmueble es que no se puede mover de un lado a otro. De acuerdo. De los reproches que usted ha escuchado, ¿cuál le parece que ameritaría que se hagan precisiones en el tenor de la ley? Yo soy muy concreto. Recuerda que la ley de extinción es una obra humana y toda obra humana debe ser perfectible. ¿Ok? Entonces, analicemos pues un poco lo que es la proporcionalidad y la razonabilidad. Analicemos la buena fe. Démosles un contexto, cuál es la buena fe dentro del proceso de ese tercero que tiene el bien. Entonces, eso debe analizarse. Algunos hablan, por ejemplo, de la casación, ¿no? Presentarse un recurso de casación. Yo lo creo conveniente, podría hacerse, pero tiene expedito, inclusive aquella persona afectada, si considera que en segunda instancia ya ha habido una sentencia, recurrir, por ejemplo, a una acción constitucional como el amparo. También puede hacerse. Puede llegarse inclusive hasta el Tribunal Constitucional. En caso de que uno se sienta violado Claro. en sus derechos por una decisión de extinción de dominio. Sí, pero el 90% de todos los casos devienen en delito. Por eso es que esta ley es exitosa y el procedimiento es exitoso. Ahora, lo que llama la atención desde fuera es que hay muchos críticos de la Fiscalía de ser muy laxos y muy garantistas y que sueltan a las personas detenidas por la policía. En este caso se le está reprochando lo contrario. Son demasiado severos y están procediendo a tomar medidas drásticas como la extinción de dominio a gente que todavía no ha sido condenada. La verdad de las cosas es que esto sí afecta grandes bolsillos de grandes organizaciones criminales. Tráfico de droga, lavado de activo, contrabando, trata de personas, corrupción. Entonces, la gente que está en contra de ello está protegiendo simplemente, a mi punto de vista, intereses. No todos. Yo he escuchado a varios abogados venir y defender las críticas. ¿Eh? ¿Abogados de quiénes? No sé, no lo sé, uno nunca sabe. Usted sabe, tienen derecho a ciertas reservas. Abogados. No creas que no me planteo la pregunta también cuando los veo. Yo siempre me la Pero planteo. yo escucho los argumentos y cabe la pregunta, ¿por qué el proceso por extinción de dominio puede ir más rápido que la condena a la persona que se ha procurado ilícitamente esos bienes? Por eso le decía, nosotros atacamos patrimonio. El proceso penal es independiente, es diferente. Tiene unas garantías, el debido proceso, el derecho de defensa. ¿Okay? Otros también. Sí. Sí, pero es más rápido. ¿Por qué? Justamente. ¿Por qué? Porque nosotros atacamos bien y ya está identificado. Inclusive nosotros podemos hacer intervenciones paralelas. El fiscal investiga el delito a la persona y nosotros vamos al bien. Tiene que ser así necesariamente, ¿no? Por Si eso. es que hay bienes de Por dos eso. origen, Oh. tiene que haber una investigación a la persona y al origen del bien, ¿no? Ahora, ¿por qué es que se llega a una decisión más rápidamente para extinción de dominio que sobre la responsabilidad penal de la persona? Claro, es que es fácil el procedimiento. Cuando usted tiene ya un delito de tráfico de drogas y ha ubicado inmuebles, ¿qué queda? Ejecutarla. Con un proceso rápido, es ejecutarla rápido. Al otro tienes que llevarle el proceso, ¿no? Ingresar el derecho de defensa, sus declaraciones. Aquí no, es muy simple. Mayormente se analiza la procedencia. No nos vamos a la responsabilidad, la procedencia. La muerte de un delincuente que ha adquirido de manera ilegal sus bienes no hace que se apague el proceso de extinción de dominio. Definitivamente. Y este proyecto pretende eso. ¿Pretende qué? Que en casos, por ejemplo, no tenga una sentencia condenatoria en el proceso penal, no podemos hacer extinción de dominio.
una persona se muere o fallece, ¿no? En el transcurso de la investigación penal, no hay sentencia, ¿y qué hace? El bien que ha acumulado pasan a sus familiares e ingresa al tráfico jurídico a la economía peruana de forma lícita por prescripción. ¿Cuánto tiempo toma en promedio en un proceso de extinción de dominio? La verdad es que depende de la habilidad y la estrategia del fiscal, pero el promedio, conforme ha señalado la norma, son 12 meses. 12 Pueden meses. ser prorrogables por 12 Ya meses. nunca hay un proceso penal en 12 meses, Claro, ni siquiera en el doble. Por eso es que los procesos penales, recuerde, ¿qué delitos le he dicho? Tráfico de drogas, lavado de activos, corrupción, trata de personas, contrabando, etcétera, son casos complejos. Y esos casos complejos significa una cantidad significativa de personas, una cantidad significativa de actos de investigación que incluyen inclusive cooperación internacional, lo que no ocurre en lo que es extinción de dominio mayormente, porque el bien lo ubicamos. En el caso de estas exitosas operaciones de los últimos 5 años que han producido 160 millones de dólares recuperados, ¿hay alguna que concerniera al grupo de Lavajato y Odebrecht? El grupo de Lavajato también está investigado por extinción de dominio. Hay una fiscalía especializada. Pero no se ha llegado a una conclusión todavía. No, por eso, se está trabajando con ello, se está trabajando. Pero No ahí tenemos... sí está demorando mucho más de 12 meses, Sí, porque es esto ha que comenzado hace varios años. Lo que pasa, señor Carvalho, es que recién está ingresando a juicio, se ha mantenido mucha reserva el proceso Lavajato. ¿Por qué? Reservado el proceso penal y no ha transmitido la información a extinción de dominio. Pero no para ustedes, que dicen que toman en promedio 12 meses para tomar una decisión. No, es que la información del proceso penal no ha sido transmitida a extinción. Estamos en eso. El trabajo a veces es muy celoso del equipo que no entrega la información a lo que es extinción de dominio. De acuerdo. Bueno, señor fiscal Mirko Cano, muchas gracias por su presencia acá. No, a usted. Ha explicado su tema y su actividad con mucha convicción. Vamos a ver qué deciden los congresistas que tienen que abordar el tema mañana mismo, me parece, ¿no? En todo caso, es algo inminente. Muchísimas gracias y muy buenas noches para usted. Le agradezco a usted. Ha sido el fiscal adjunto supremo, Mirko Cano Gamero, coordinador de los procesos por extinción de dominio en el Ministerio Público. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.